El Wendigo, el hambre que camina en los bosques. Dicen que en lo más profundo de los bosques del norte, entre Canadá y Estados Unidos, habita algo que no debería existir. Una sombra que camina cuando el frío llega. Un espíritu que huele el hambre y que se alimenta de ella. Algunos lo llaman demonio. Otros lo llaman castigo. Pero todos lo conocen por el mismo nombre: Wendigo. El mito nace de las leyendas de las tribus algonquinas, historias transmitidas durante siglos, antes incluso de que los colonos llegaran. Hablan de un ser que alguna vez fue humano, pero que fue consumido por la avaricia, por el hambre y por el deseo de carne humana. Una criatura condenada a vagar por los bosques helados, eterna, hambrienta y vacía. En las antiguas tierras del norte, el invierno podía durar meses. El frío era tan severo que los cuerpos temblaban hasta quebrarse. Las reservas se agotaban, la caza desaparecía, y el hambre se volvía un enemigo más cruel que el clima. Dicen que fue en esas noches cuando las familias morían congeladas en las cabañas, cuando un hombre, desesperado por sobrevivir, cometió el acto prohibido. Comió carne humana, pero lo que hizo para salvarse lo condenó. Porque según las creencias de los pueblos algonquinos, el canibalismo no era solo una ofensa, era una invitación. Una puerta abierta para que algo entrara. El espíritu del Wendigo no nacía del bosque, nacía dentro del hombre. Un espíritu del hambre sin fin, una presencia que se adueñaba del cuerpo y lo transformaba. Primero el alma se volvía fría, luego los ojos se hundían, y pronto el cuerpo dejaba de ser humano. Las descripciones varían, pero todas tienen algo en común. Es alto, demasiado alto. Su piel parece estirada, gris o azulada por el frío. Los huesos sobresalen como cuchillas. Y su olor, se dice que es insoportable. Una mezcla de carne podrida y tierra vieja. Algunos lo describen con cabeza de ciervo, cuernos retorcidos y ojos amarillos que brillan entre los árboles. Otros dicen que su rostro cambia, adoptando las facciones de las víctimas que ha devorado. Pero lo más aterrador es su voz. Una voz que no pertenece a este mundo, una voz que imita, que llama por tu nombre con el tono de un ser querido, para hacerte salir del refugio. Cuando escuchas tu nombre susurrado en mitad del bosque, y no hay nadie cerca, dicen que el Wendigo ya te está observando. El Wendigo no es solo una criatura, es un espíritu, un símbolo del deseo sin control, del hambre eterna. No necesitas siempre devorar carne para existir. A veces basta con que sientas codicia, soledad o ambición desmedida. Los ancianos contaban que el Wendigo podía poseer a cualquiera, a un cazador que mataba más de lo que necesitaba, a un hombre que acaparaba comida mientras los demás morían de hambre, o a alguien que, por desesperación, rompía las reglas más sagradas. Y una vez dentro, el cambio era inevitable. La víctima se volvía fría, distante, su voz se volvía hueca. Dejaba de dormir, dejaba de sentir, y una noche simplemente desaparecía en el bosque. Días después, las pisadas aparecían de nuevo, pero eran más grandes, más profundas, y ya no pertenecían a un hombre. Los registros más antiguos datan del siglo XVII, cuando los misioneros franceses y los comerciantes de pieles escuchaban historias entre los pueblos Cree y Ojibwa, historias de personas que decían haber visto criaturas gigantes caminando entre los árboles, justo antes de una tormenta. Uno de los relatos más conocidos es el de Swift Runner, un indígena Cree que en 1879 fue encontrado solo en medio de la nieve. Contó que el hambre había destruido su mente, que algo le había hablado en sueños, que sentía una voz pidiéndole carne. Cuando las autoridades investigaron, encontraron los restos de su familia. Swift Runner fue ejecutado, pero los ancianos no lo culparon. Dijeron que no fue él, sino el Wendigo quien lo poseyó. Los testigos modernos describen algo similar:
una sensación de ser observado, un susurro que imita una voz conocida, y una figura, enorme, moviéndose entre los árboles, incluso cuando no hay huellas en la nieve. En 1907, un cazador llamado Jack Fiedler afirmó haber liberado a varios poseídos matándolos antes de que el Wendigo se apoderara por completo de ellos. Dijo que no eran humanos, que sus ojos estaban vacíos, que no dormían ni comían, y que la carne humana les parecía dulce. Fiedler fue arrestado, pero juró hasta el final que actuó por compasión, y aunque murió en prisión, sus palabras quedaron registradas. No hay forma de detener al Wendigo. Solo puedes evitar que te consuma. Con el paso del tiempo, el mito se transformó. Pasó de las fogatas a los libros, de los relatos indígenas a las películas y videojuegos. Pero algunos dicen que no es un mito, que en los bosques de Ontario, Manitoba y Minnesota todavía se escuchan gritos por las noches, gritos largos, distorsionados que parecen humanos, hasta que se vuelven demasiado agudos. Campistas y guardabosques han reportado sombras enormes, movimientos a contraluz y olores extraños justo antes de las tormentas. Muchos aseguran que no hay evidencia real, pero otros dicen que no es algo que puedas fotografiar, porque el Wendigo no se deja ver, te deja sentirlo. El Wendigo, más que un monstruo, es una advertencia. Una historia para recordar lo que ocurre cuando el hambre o la ambición se vuelven más grandes que el alma humana. No importa si crees en espíritus o no, todos conocemos esa sensación, la de querer más, siempre más, sin poder llenarse nunca. Esa es la esencia del Wendigo. No vive solo en los bosques del norte, vive en el interior de cada persona que no conoce el límite. Y tal vez, solo tal vez, por eso su leyenda nunca muere. Dicen que el Wendigo no camina solo, que se mueve con el frío, con la desesperación, con el silencio del hambre, y que donde hay soledad, él espera. Tal vez no sea una criatura de huesos y cuernos, sino una presencia que se manifiesta cuando el hombre olvida lo que lo hace humano. Y si algún día caminas por un bosque helado y escuchas una voz que te llama por tu nombre, no respondas, porque puede que el Wendigo ya esté dentro de ti.